Hola, soy Luli y en este podcast te hablaré sobre la serie de Netflix 50 segundos, el caso de Fernando Báez Sosa. Este documental, mini documental, quizás lo digamos es un documental miniserie, ¿no? Que nos relata en 3 episodios el caso de Fernando Báez Sosa, que nos relatan el crimen que pasó en Argentina. Voy a dar quizás algunos spoilers, voy a tratar de no dar tantos spoilers, solo relatar la historia, cómo empieza todo, cómo hablan los testigos y los involucrados y cómo al final si existe o no justicia o en qué va este caso. Así que también daré mi punto de vista, mi opinión y bueno, ahí vamos. El primer episodio relata más que todo cómo es la vida de Fernando con sus padres, en su colegio y sus amigos. Porque bueno, también los amigos son parte importante de este caso, ya que más adelante también descubriremos muchas cosas, lo que es este caso que realmente se volvió mediático porque justo pasó en principios del 2020, antes de que empezara la pandemia, y cómo los medios lo tomaron, cómo hicieron todo ¿cómo se podría decir? Todo algo mediático, pues, ¿no? Llamó llamó la atención de todo el mundo, de muchos países, y obviamente, bueno, en Argentina fue un caso muy sonado. Y hasta ahora, después de 4 años, o mejor dicho, después de 5 años, todavía sigue siendo un caso muy sonado. El crimen de Fernando pasó el 18 de enero de 2020 en la ciudad de Villa Gesell, afuera de un nightclub, de una discoteca o boliche, como lo llaman en Argentina, que era muy conocido ahí en esa ciudad. Y bueno, es una ciudad también de muchas playas, de mucha diversión, de mucha bohemia y todo, ¿no? O sea, en la ciudad ahí ellos justo nos cuentan también en este episodio que como los amigos, o sea, un grupo de amigos viajan a esta ciudad para celebrar como que ya habían acabado sus estudios o algo así. Y era una forma de vacaciones, ¿no? Por si es que ya no se volvían a vernos luego. Entonces ellos estaban entre las edades de 18 y 20 años. Fernando tenía 18 años. Y bueno, sus padres, bueno, era hijo único y sus padres, bueno, le dieron permiso porque vaya y todo. Y siempre la mamá le tomaba fotos y ella cuenta cómo a él no le gustaba, pero siempre le tomaba. Entonces una de esas justo le tomó antes de viajar y le quedó como un recuerdo. Y bueno, todo ese primer episodio es el drama, pues, ¿no? Que cómo la familia está sufriendo, cómo la familia lo está llevando, este caso, y cómo realmente quieren justicia. Bueno, me gustó mucho esa parte de las entrevistas que le hacen a los padres y cómo muestran, ¿no? Videos, obviamente de archivo y todo eso, para poder entender más o menos o poder sentir el sufrimiento de sus padres. Sus padres son de Paraguay y ellos vinieron a vivir aquí, bueno, ahí en Argentina. Y bueno, Fernando nació ahí y bueno, fue criado obviamente ahí y toda su vida lo hizo ahí. Sus estudios, todo. Y bueno, hizo amigos obviamente con 5, creo que son entrevistados si no me equivoco, que relatan también cómo era Fernando y obviamente cómo todo pasó. Bueno, todo empieza cuando ellos estuvieron celebrando, tomando en una playa y luego deciden ir como en la madrugada a esta discoteca. Entonces estaba como que mucha gente, bastante repleta, full. También son entrevistados los de seguridad porque también ellos son una parte importante en este caso. Y bueno, cuentan cómo ellos, o sea, el grupo de amigos de Fernando, tienen un altercado con este grupo de rubis, porque justo se dice, la prensa le puso rubis porque estos muchachos que son los acusados de cometer el crimen, son jugadores de rugby, ¿no? De fútbol americano, como que entre comillas, pero es rugby, le llaman. Es parecido al fútbol americano. Ahorita me voy a explicar el deporte en qué se diferencia y eso, pero bueno, es como fútbol americano. Entonces estos rubis suelen ser muy violentos,
tienen esa fama ahí en Argentina de ser unos muchachos violentos que buscan pleito y todo eso, ¿no? Entonces, estos 8 implicados, ahorita no recuerdo el nombre de los ocho implicados, pero digamos que estos 8, 5 son como que los más implicados y 3 de ellos no tanto. Pero aquí, bueno, en el juicio es donde se determina eso, pero de acuerdo a los relatos, ¿no?, que se va viendo en este documental, vemos que salen videos, bueno, de la gente que había grabado, ¿no?, afuera de la discoteca, y se ve cómo violentamente atacan a Fernando, ¿no? Todo empezó porque había habido una riña dentro de la discoteca porque le habían empujado a uno de sus amigos y luego se pasaron la voz y bla, bla, bla. Y bueno, ocasionó todo esto, el seguridad lo sacó, estaban muy borrachos también, obviamente estos implicados, estos acusados. Y supuestamente no sabían lo que hacían, ¿no? También los implicados estaban entre los 18 y 20 años, o sea, la misma edad del grupo de Fernando. Y bueno, cobraron venganza, digamos, cuando salieron afuera, cuando los botó el seguridad, empezaron a pelear. Pero ellos en su defensa, porque también, bueno, obviamente son entrevistados también los implicados, lo que este documental nos muestra también son las entrevistas que hacen a estos involucrados y cómo ellos se defienden, ¿no? Cómo nos dan también su versión de los hechos, ¿no? En el documental, bueno, vemos las dos partes, obviamente, para poder entender este caso. Y también vemos o descubrimos que, bueno, Fernando también en su momento atacó, pero obviamente no era para merecer una muerte, ¿no? Bueno, lo escandaloso de este caso es que era muy violenta la forma en que fue atacado y en la forma en que murió. Y bueno, en los videos también se ve. Y es por eso que la familia y bueno, mucha gente se unió y hubo una campaña y todo. Pedían justicia, ¿no? Este caso se atrasó porque justo la pandemia empezó en marzo y lo pasaron el juicio para el año 2023, donde ya sentenciaron, dieron las sentencias y todo. Yo, bueno, en mi opinión, yo creo que nada justifica obviamente la violencia y esto lo hicieron porque, o sea, los acusados, los criminales, digamos, lo hicieron sin pensarlo, ¿no? Pero obviamente en la forma tan violenta que fue, no justifica sus actos. Y bueno, al final también ellos salen hablando desde la cárcel, cómo se sienten culpables. Bueno, por lo menos 2 de ellos se sentían culpables, los otros como que todavía siguen defendiéndose. Y creo que al final sí se hizo justicia para Fernando, pero justo también al final del documental nos sale que van a volver a apelar. Acá viene el spoiler que les dieron cadena perpetua a todos. No a todos, o sea, hubieran querido que se le dé a todos, ¿no? Pero solo le dieron a 5 de ellos y 3 de ellos solamente 15 años. Entonces también ahí la familia y las personas siguen reclamando por justicia porque no fue considerado la sentencia justa. Creo que la forma que fue violentado merecía que, como decir, que todos paguen, ¿no? Y porque fueron todos los 8 implicados, ¿no?, culpables, a pesar de que 3 de ellos quizás no metieron la mano, como se diga, pero también sabían de este caso. Pero bueno, por lo menos este caso está ahí, como donde terminó el documental. Ahí está el caso, ha quedado. No se sabe más adelante qué pasará. Y bueno, también me faltó recalcar o decir que, bueno, sus familiares, obviamente, de los criminales, de los implicados, también dan sus versiones de los hechos y cómo ellos también están sufriendo, digamos, por esto y cómo jamás se imaginaban que esta pesadilla iba a pasar para ellos. Y bueno, llegando ya al final de este podcast, agregar que obviamente perder a un hijo no es fácil. Nadie se imagina el sufrimiento de los padres de Fernando y tampoco imaginamos
el sufrimiento de los otros padres, porque nunca sabemos el sufrimiento de cada familia, como se dice, o el caso de cada familia que hay detrás, ¿no? A veces nada más vemos lo que está delante o lo que la prensa o la televisión nos muestra, pero no lo que va por atrás, ¿no? Pero creo que al final esta serie, este documental nos enseña que siempre es bueno escuchar las dos versiones antes de juzgar. Y bueno, nos queda también como escarmiento siempre antes de hacer algo, de alguna acción, siempre pensar, ¿no? Y no hacerlo sin pensar. Y bueno, yo le pongo un 10 de 10 a este documental. Últimamente estoy viendo muchos documentales. Justo hace poco vi el de Juan Gabriel y ahora este. Y también he visto The Perfect Neighbor, que es la vecino perfecto, que también más adelante les estaré comentando. Justo también hace poco fui a un evento, un festival de editores, y justo la editora de The Perfect Neighbor, que quizás va a ser en mi siguiente podcast, estuvo presente, así que quería hacerles unos pequeños comentarios también de ese documental, que estuvo muy bueno. Así que si ustedes tienen sugerencias de otros documentales que estén en Netflix o en otra parte, déjenmelo saber en los comentarios, que yo con mucho gusto lo veré. Así que conmigo será hasta un próximo podcast, un próximo video. Cuídense mucho.